Buenas tardes, familia Calasanz. El día de hoy en la biblioteca de el profe Iván Casas. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Hamilton. Muy bien, contento de que me hayan invitado a este espacio. Profe, ¿cómo le ha ido en este momento que vive el país y la situación con la que han asumido ustedes los docentes este nuevo reto? Bueno, pues la verdad, Hamilton, ha sido complicado. Fue una situación inesperada. No estábamos preparados para esto. Nosotros como docentes hemos intentado de una u otra forma seguir atrapando a los muchachos en el amor por el conocimiento. Nos ha tocado inventarnos una cantidad de cosas. A veces pues hemos llegado a estar tanto tiempo detrás de aplicaciones, de experimentar, y uno experimenta y resulta que a veces hay aplicaciones que toca pagar, entonces queda uno ahí, no, perdí 3 horas de trabajo. Pero ha sido interesante, ha sido un reto que de una u otra forma nos ha hecho repensarnos en la educación. Sin embargo, lo que sí es cierto es que pues si se lleva a la totalidad la educación virtual, es decir, si esto no cambia, si no caminamos al encuentro, pues siento que la educación se empobrece, sobre todo la educación que está hecha para un ámbito escolar. Pues hay menos posibilidades de resistir, ¿sí?, a la pesadumbre, de pensarse en sociedad, de pensarse entre los compañeros, entre los estudiantes. Yo siento que es una manera, digámoslo así, barata de monocultural, ¿sí?, monocultural de la educación, ¿sí? Hace falta el encuentro con los otros, ¿sí? Eso no se puede sustituir, ¿sí? La presencialidad realmente no se puede sustituir. No solo somos conocimiento, porque por aquí, por la virtualidad, pues bueno, el conocimiento se puede hacer extensivo. Los estudiantes lo pueden encontrar en la virtualidad. Pero también somos cuerpo y estos cuerpos tienen que encontrarse, estos cuerpos también tienen sentimientos, tienen sueños, tienen ilusiones y es importante pues encontrarnos con nosotros. Ahí es donde se construye la escuela, ¿sí?, en el encuentro, ahí es donde se construyen los valores, y más la escuela calasancia, que no está hecha solamente en el tema de las letras, ¿cierto?, en el tema de las letras, sino también en el tema de la piedad, de formar, ¿sí?, de formar seres para renovar la sociedad. Y eso se hace ahí en ese encuentro. Pero sin embargo, pues bueno, nosotros hemos hecho todo lo posible para seguir sensibilizando a los estudiantes de una u otra manera. Ha sido bien difícil. Tenemos que combatir prácticamente con una competencia muy difícil que tenemos nosotros. Y es la economía de la atención, ¿sí? Ahorita hay una economía de la atención. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que mientras los estudiantes están en clase, al mismo tiempo tienen sus celulares, al mismo tiempo tienen, me imagino, diferentes pantallas abiertas, juegos, ¿sí?, porque hemos hablado con algunos padres de familia y hemos evidenciado que los estudiantes también están allí, pues alternando las clases con juegos, con otras cosas. Entonces nosotros como docentes tenemos que combatir, enfrentar pues esa economía de la distracción. Y ha sido muy difícil. Ellos invierten mucha plata en eso, ¿sí? Ellos invierten millones de dólares en esa serie de economía, ¿no? La economía de la atención, de la distracción, como la queramos llamar. Y nosotros, pues bueno, con nuestra creatividad, con lo que podemos, pero sobre todo con la pasión como docentes para poderlos atrapar a los chicos. Sí, señor. Este espacio es para conocer un poco la experiencia del profe y de qué manera el profe ha cambiado y ha revolucionado
y cambia también la mentalidad de muchas personas, porque conozco el trabajo social que el profe hace, aparte de lo que hace en el colegio. Y queremos saber de dónde nace este conocimiento y qué biblioteca tienes actualmente en tu casa. Bueno, el conocimiento pues surge desde una intención de mi niñez. Es algo, bueno, voy a contar una cosa muy personal acá realmente. Cuando mi papá estaba, nosotros somos cinco hermanos, ¿sí? Y mi papá se preocupó siempre por el tema de la lectura, ¿sí? Lo mismo mi abuela y él eran devoradores de libros. Entonces, este mueble que está atrás mío, es un mueble que él mandó construir, es un mueble viejísimo, ¿sí? No sé, debe estar como desde el año 78 por allá, más o menos. Y él siempre lo estuvo nutriendo con el tema de las enciclopedias, con muchos libros. Y cuando él muere, este espacio es un espacio que nos acercaba un poco a él, ¿sí? A todos los hermanos. Además que él deja un espacio concreto para la biblioteca, manda a hacer un cuarto, mis hermanos lo pintan yo soy el menor, pero ellos lo pintan de unos colores un poco sui generis, la biblioteca, y era un espacio para cada uno, ¿no? Para el encuentro personal, ¿sí? Y a veces también buscándolo a él, ¿no? ¿Qué era lo que leía? Y uno empezaba a escudriñar, venga, mi papá qué leía y tal. Entonces, sí, indudablemente, pues el conocimiento surge desde los libros. Sinceramente, cuando iba a la escuela me parecía que sí era importante el estar con los amigos, algunas clases de los docentes, pero siento que el amor por el conocimiento estuvo ahí en ese libro, así que uno lo podía oler, que uno lo podía abrir, rayar, ¿sí? Era elemental. Siempre pues estuve conectado con eso, y ya después ya le fui encontrando pues un vínculo con la escuela, ¿no? Sí, primero fueron los libros y después la escuela. A mí me pasó al contrario. A la mayoría de personas le pasa que primero la escuela y después se conecta con... Así que desde ahí surge pues ese amor a la lectura y a los libros. Bueno, y en cuanto a la biblioteca, bueno, mis hermanos se fueron yendo de casa, lo normal. Como yo era el menor, entonces pues la biblioteca siempre estuvo como al cuidado mío, porque ellos no se llevaron este mueble tan grande, y este mueble pues tiene una conexión emocional además. Entonces yo lo estuve siempre cuidando y renovando. Los libros que ya no servían, entonces los fui cambiando. Mi biblioteca pues está formada por temas muy políticos, históricos, sobre todo soy muy colombianista, historia de Colombia. Tengo muchos libros de narrativas, textos periodísticos, por ejemplo, Olga Bea, de Alfredo Molán, ¿sí? De estas narrativas que nos cuentan la historia del conflicto armado en Colombia. También tengo de filosofía, me gusta, de Noam Chomsky, bueno, hay tantos autores, de Karmanovich también, bueno, es más o menos Alfonso Torres. Son textos que son muy útiles pues en tratar de entender pues no solamente la nación, sino el mundo que nos rodea, ¿no?
¿De qué manera organiza todos esos autores que nos mencionó anteriormente? Bueno, pues por aquí tengo una parte de lo que es el tema de la educación, ¿sí? Todo lo que es educación, todo lo que es teoría en la educación, teoría en la enseñanza de las ciencias sociales, de la historia, de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Luego tengo una sección de filosofía, ahí tengo revuelto todo, ¿sí? Tengo un revuelto de todo en temas filosóficos. Luego viene otra parte que es toda la historia de Colombia, todos los textos de historia de Colombia, de Latinoamérica y también pues de filosofía, de análisis políticos. Entonces esta parte sería así. En la parte de abajo ya tengo un consolidado de textos, más bien por ese lado, pues que ya son importantes para mi trabajo, ¿no? Para el trabajo con los estudiantes, donde saco talleres, donde pues estoy renovando, recordando también que las ciencias sociales es un tema muy extenso, hay muchas cosas que abordar, entonces hay que estar repasando, hay que estar releyendo y aprendiendo, porque hay muchas cosas que uno no sabe, ¿sí? Y arriba tengo las enciclopedias que dejó mi padre, las que todavía considero y que les tengo mucho cariño, las que todavía utilizo. Si hay una enciclopedia que salió en el 68 y ahí está, y todavía la utilizo, hay cosas bien chéveres de allí. Material muy valioso. Sí. ¿Y qué libros nos recomendaría de esa biblioteca? Bueno, de esta biblioteca, bueno, yo tenía acá un libro para presentarles y que este libro tiene conmigo una conexión bien bonita y les voy a contar esa historia. Yo soy muy contador de historias. Entonces resulta que este libro se llama Los secretos del cosmos. Ahí ustedes lo pueden ver, es un libro que está viejísimo, ¿cierto? Sí, se ve. Sí. Es de Colin Roman, es un libro de astrofísica. Este libro es muy importante para mí. ¿Por qué razón? Y ojalá algunos muchachos se interesen en leerlo. Resulta que este libro fue el primer libro que yo llegué a tomar de esta biblioteca, por eso lo guardo ahí. Y yo tenía alrededor de que yo y en este libro pues hacen toda la descripción del cosmos, ¿sí? Una síntesis y nos demuestra pues de una forma lo pequeños que somos con toda esta teoría de la astrofísica. Cuando uno a esa edad, a los 10 años, ¿sí? Y se da cuenta de que el planeta Tierra es apenas, ni siquiera es un grano de arena, ni la mitad de un grano de arena en el universo, que no somos nada, ¿cierto? Y se encuentra uno con el ego de la humanidad, ¿cierto? El sarcasmo, todas estas cosas que pueden ser crueles en la humanidad, sus pretensiones, su soberbia, pues uno ve el mundo de otra forma a esa edad, ¿sí? Entonces uno después de leer este libro, ¿sí? A esos 10 años y ver que el universo es tan grande y nosotros somos tan poco frente pues a su grandeza, sale a la calle y uno tiene otra perspectiva, ¿no? ¿Sí? De lo que es inclusive el micromundo en el que uno vivía, que era el barrio, ¿sí? Entonces del barrio al universo, eso es una cosa maravillosa, ¿sí? Entonces por eso este libro es muy importante. Y bueno, ya a esa edad de los 9, 10 años, pues aprender de la distancia, de que es un año luz, ¿cierto? De la distancia que tienen las estrellas, de la luz que emiten, que puede ser que ya estén apagadas y todo esto, pues es sorprendente. Y eso es lo importante de la lectura, es que nos podamos seguir sorprendiendo como niños de cada libro que encontremos. Ese es el secreto, ¿sí? Es el secreto de la lectura, sorprenderse. Y eso fue lo que hizo este libro conmigo, me sorprendió. Y pues me dio otra visión de mundo. Entonces este es un libro muy querido por mí. Otro libro que
que lo guardo, inclusive tengo ficciones de Borges. Este también es muy interesante para mí. ¿Por qué razón? Bueno, leer a Borges es supremamente complicado. Sí, leer a Borges es muy difícil. Y ficciones, pues lleva una colección de cuentos, allí que retan al lector. De vez en cuando vuelvo a este libro, a Ficciones de Borges. Es un libro que nos lleva a diferentes universos, a una mente supremamente compleja, ¿sí? que pareciera como si Borges jugara con el lector, como si el lector se convirtiera prácticamente en un investigador de cada cuento. Entonces uno tiene que ir a mirar qué cosas del cuento son ciertas, qué cosas son erróneas. El Quijote de Pierre Menard, que es un cuento cortico, hace que tú dures, no sé, unas 4 o 5 horas rebuscando qué cosas del Quijote de Pierre Menard es cierto o que no. Por eso es interesante Borges en ficciones, porque nos reta, ¿sí? Es retado, difícil leer a Borges. Entonces, por eso me parece interesante. Es un libro difícil, ¿sí? Importante. Y bueno, y otro, este es de un autor colombiano, Alfonso Torres Carrillo, de la Universidad Distrital, también estuvo en la pedagógica. Retorno a la comunidad. Es un libro, como tú lo decías ahorita, que me conecta con el trabajo que yo hago con las comunidades, con la reconstrucción de las historias barriales, que son ejercicios que pues hago alternos con las comunidades del Sumapaz, con la comunidad de Mochuelo, con los barrios que están surgiendo como Invasión. Este libro me parece interesante porque lo que hace Alfonso Torres con Retorno a la Comunidad es hacer un análisis desde algunos autores como Weber, Durkheim, como Bauman, en el que ellos afirman que el concepto de comunidad en la academia está volviendo, ¿sí? El capitalismo nos había llevado a la individualidad. Ahora, con la comunidad, con ese concepto de comunidad que se viene reconstruyendo, que se viene forjando desde los indígenas, desde los campesinos, en pro de la resistencia a este sistema de consumo que nos lleva, pues bueno, hay que analizar este concepto. Es un concepto muy, muy grande, de mucha profundidad, ¿sí? Por lo menos, si lo llevamos a nuestro contexto más cercano, hablar de la comunidad calasancia, ¿qué significa el concepto de comunidad, de vivir en comunidad? Eso es una cosa sorprendente, ¿no? Todo lo que puede llevar a eso, ¿sí? ¿Qué sostiene una comunidad, no? Sí, porque a veces las comunidades se forjan tan fuertemente y a veces se disuelven. Por lo regular es porque siempre hay una meta, pero cuando la meta se cumple se disuelve. Y pues la comunidad calasancia es muy difícil que se disuelva porque tiene una meta extensa, una meta muy profunda, y es cambiar la sociedad. Entonces imagínense, es una cosa muy bella lo que significa este libro y las posibilidades que abren para entender el concepto de comunidad, que a veces pues está mucho en nuestro lenguaje, pero no se profundiza en qué significa realmente el concepto. Ahora desde la academia ya lo están haciendo. Sí, señor. ¿Y en este momento qué estás leyendo? Bueno, en este momento estoy releyendo porque bueno, actualmente estoy releyendo este libro que ya lo había leído, pero vuelvo a él también, que es de Marshall Berman. Sí, es un libro bien chévere. Todo lo sólido se desvanece en el aire, es una frase de Marx. Es un libro sobre un análisis de la modernidad. Hace un recorrido por diferentes autores, desde Rousseau, hace el análisis de la novela de Fausto de Goethe, bueno,
A ver, yo recuerdo Marx, Nietzsche, Dostoyevsky también lo toma. Entonces, para leer este libro también es un poco complicado porque hay que leer, inclusive volver a leer el Fausto. Pero creo que en este momento me ha servido mucho, ¿sí? Porque como bien dice la frase, cuando estamos más seguros de las cosas, ¿sí? Cuando creíamos que estábamos en una seguridad, pues mire cómo se desvanecen las cosas. Mire lo que está ocurriendo ahorita, cuántas personas están tan seguras en su mundo, pero en este momento todo se desvaneció, ¿sí? Se desvaneció, muchas cosas quedaron en el aire, muchos proyectos y todo esto por la modernidad. Entonces, pues bueno, nos hace repensar en el tema de la modernidad, para dónde vamos, ¿no? Sí, y lo sensible que puede ser la humanidad frente pues a eso que consideramos sólido, ¿sí? Eso. Y bueno, y el otro que estoy releyendo, pues bueno, este sí ya tienes un contexto más laboral, pero que es apasionante. Se llama Bandoleros y Gamonales y Campesinos, Bandoleros, Gamonales y Campesinos, de Gonzalo Sánchez. El prólogo es de Hobsbawm, impresionante, colombianista él también. Este sí lo tengo así. Y bueno, ahí cuenta toda la historia de los bandoleros que se van forjando en la época de la violencia en Colombia, de Sangre Negra, de Efraín González, pero también hablan de Guadalupe Salcedo. Y son temas que estamos tocando ahorita con grado 9 y con grado 11 próximamente. Entonces, pues es importante volver a estos libros, recordar estas narrativas de estas personas, pues porque hay que explicarle a los muchachos que estas personas que se convirtieron en bandoleros, en el contexto de la violencia, en guerrilleros, en personas que se levantaron contra el Estado, o que se convirtieron en vándalos, en asesinos, sediciosos. Una persona no se levanta de la cama un día y dice voy a ir a matar gente y voy a coger un arma, voy a matar y sediciosamente, no, hay una historia detrás de ellos. Entonces por eso es importante tocar estos libros, pero bueno, ahorita hay diferentes autores. Por ejemplo, este autor Byung Chul Han, este tipo también está muy conectado con el presente, la sociedad del cansancio. Hay que leerla. No lo tengo físico, lo estoy leyendo virtual. De Boaventura Santos, hace poco salió esto de la cruel pedagogía, que está conectada precisamente con lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia, ¿no? Con lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces son textos libros que hay que leer, son muy importantes. Y bueno, y los de Alfredo Molano, que eso sí, ustedes, gracias al trabajo de Marcela, de Giovanni, claro está el profesor Vicente, que nutrieron la biblioteca a los fundadores, gracias al trabajo de Hamilton, que realmente siempre ha estado ahí muy atento a todo lo social, a lo humano, ¿cierto? A las ciencias humanas. Pues los textos, por ejemplo, de Alfredo Molano, que están ahí, ¿sí? Esa riqueza de esos textos, en los años del tropel, ahí les dejo los fierros, a lomo de mula, trochas y fusiles, de llano a llano, que están allá. Bueno, eso los leí allá, eso los saqué de allá. Recuerda Hamilton que era apasionado de estos libros, pero eso es gracias a esa bella biblioteca que tenemos, sí, de la comunidad Calasancia. Es una de las bibliotecas, cosas que uno no encuentra, ni siquiera yo estaba en la distrital, ¿no? Uno no encontraba esos libros. Sí, muy importante la biblioteca. Profe, ya para ir terminando, quisiera que usted le pudiera dejar un mensaje a los estudiantes. Ya nos decías anteriormente que pues la tecnología también trae muchas distracciones, y quisiéramos que le dejaras un mensaje de cómo evitar distraerse y enfocarnos un poco más y dedicarnos un tiempo a la lectura, que siempre es necesario. Bueno, a mí me gustó una frase de Mario Mendoza, y él en una entrevista decía que pues que cuando uno no lee, vive una sola vida, la de uno, ¿sí? Y a veces yo creo que ni la reflexiona uno, ¿no?
¿sí? Entonces va de la cuna a la tumba, a veces no hace esa introspección de nuestras vidas. Pero cuando uno lee, vive varias vidas, ¿sí? Entonces, imagínate cuando uno lee a Alfredo Molano, volvamos a él, uno se lo imagina a lomo de mula, sí, en medio de esas trochas, entrevistando campesinos, entrevistando a los viejos, entrevistando a las víctimas del conflicto, a los victimarios del conflicto, haciendo esa etnografía con las botas embarradas. Ahí estoy viviendo una vida y estoy conociendo un territorio que nunca he estado. Entonces estoy ahí viviendo una vida, ¿sí? Cuando uno lee a Mario Mendoza, cuando uno lee cualquier autor, está viviendo la vida de ellos, ¿sí? Los libros son la extensión del alma, ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos muchas extensiones en términos de comunicación, el celular, ahorita el internet, bueno, todas estas cosas, el carro, la bicicleta, son extensiones de nuestro cuerpo, pero la extensión del alma está en los libros, lo que escribimos. Creo que pues está el secreto. O sea, si quieren vivir más vidas, si quieren no pasar esta vida viviendo solamente la suya, sino vivir más vidas, estar en las mentes, pues hombre, están los libros, ¿sí? Ahí está el secreto. Esto de combatir esta economía pues es bien complicado. Yo ahora pues hago el análisis de lo que es un TikTok, ¿cierto? ¿Cuánto dura un TikTok? Segundos, tan, y quieren ver otro y otro video, pero ahora dense cuenta que los muchachos están viendo videos muy cortos, ¿sí? Ya no aguantan analizar un documental. Uno les pone un documental de 15 minutos y uno les hace preguntas en medio del documental y a veces no está ese análisis crítico sobre el documental. Se están acostumbrando con esa economía de la distracción a cosas muy cortas, ¿sí? Y en esas cosas cortas, en microsegundos, ya hay una venta, ya hay una cantidad de cosas en la cabeza, pero no hay profundidad. Entonces, la recomendación es que los libros de quererlos, de volver y releer, no entendí, devuelva hacia el mismo párrafo. Para los libros hay que dedicarles tiempo. ¿Sí? Para el conocimiento hay que dedicarles tiempo, ¿sí? El conocimiento no es de microsegundos, ¿sí? Eso es del mercado, esas son cosas para llenarnos de consumos. Para eso son las cosas cortas, eso realmente no tiene profundidad. Entonces hay que dedicarle tiempo, ¿sí? Es importante el tiempo, ¿sí? El tiempo ahorita, el Cronos nos devora, ¿cierto? En el sistema, pero con el conocimiento no, el conocimiento hay que dedicarle tiempo, ¿sí? Y el tener que vivir otras vidas a través de los libros, hay que dedicarle tiempo, ¿sí? Hay que darle amor, ¿sí? Y para dar amor hay que dedicar tiempo. Así es, profe. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, la biblioteca de Iván Casas. Muy amable, profe. Feliz tarde. Listo, Hamilton. Hasta luego, familia Calasanz. Recuerden que nos pueden escribir al correo biblioteca@ccb.edu.co. Buen día, familia Calasanz.